Menos mal me acordé. Bueno, entonces le estaba preguntando, si nosotros queremos ver la diversidad, ¿qué criterios podemos utilizar para mirar, para poder analizar la diversidad? Ahora, solamente un criterio con el cual nosotros podemos decir, esto sí genera diversidad en la representación. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál, por ejemplo, qué criterio podemos utilizar más básico para decir la representación? Si queremos mirar si una representación es muy diversa o muy homogénea, como el mismo grupo de preferencias. Pues se podría decir como los tipos de ley que se prueba. Puede ser, pero si estamos mirando, bueno, entonces, proyectos de ley, listo. ¿Qué más? Para mirar diversidad. O sea, digamos, esto podría ser en las temáticas que se hace. La, la, a ver, cuando los partidos se unen, O las coaliciones. mayor, no hay, cuando no hay colisión, sino cuando pues son, coinciden en la aprobación de las leyes, Cuando hay ley de bancadas, ¿o qué? mayor consenso. Puede O ser. menor consenso. Ajá. Pero pensemos en la diversidad. Si ustedes quieren ver que un grupo es plural, ¿vale? ¿Qué podemos mirar? Como la cantidad de partidos que hay. Por ejemplo, entonces podemos mirar número de partidos. Vale. Ahora, que hayan 10 partidos, eso me dice que hay pluralidad. En principio sí. Sí, pero si por ejemplo nosotros tenemos esto, suponiendo pues que este es el espectro ideológico, y aquí tenemos 8 partidos y aquí tenemos 2. Pero digamos que esto es pues izquierda-derechas, ¿cierto? Y que aquí hay 8 partidos en este lado y aquí hay 2, hay diversidad. Puede ser, pues depende, sí, pues aquí esto sería la izquierda. Sí, o sea, puede ser, pero o sea, lo que voy es, hay diversidad. Exacto, ¿por qué? Porque ya lo que estamos diciendo, hay una concentración, ¿vale? Pero nominalmente, si hay 10 partidos, nominalmente, podemos decir si hay mucha representación. ¿Sí me hago entender? Entonces, no solamente el número de partidos, sino también qué, cómo están representados respecto a, qué es lo que diferencia un partido de otro. Exacto. De acuerdo a la ideología. ¿Qué más podemos mirar? En la conformación del Congreso, número de partidos, pero ¿qué más? ¿Qué es lo que se implementó obligatorio este año para las listas cerradas o listas abiertas? ¿La qué? En las listas cerradas, perdón. La cremallera. Entonces también qué. Pero la cremallera se hace por la edad o por qué. Exacto. En este caso sería pues sexo, ¿cierto? Porque pues ya después lo de la identidad sexual y todo eso es otra cosa, ¿vale? Pero entonces por sexo, listo. Entonces, ¿qué? Aquí cuántos, cuántas mujeres, cuántos hombres. ¿Sí me hago entender? ¿Qué otra cosa podemos mirar para mirar la representación? ¿Quién llegaría? Llegó Santiago. Es que cómo va a estar el televisor si lo desconectaron. Que la gente también. Ahí también podrían entrar aspectos no institucionales constitucionales. Pues. ¿Cómo qué? ¿A qué te referís? No estatales, básicamente. Ajá. Hola Santiago, ¿cómo vas? ¿Nos escuchás? Hola Santiago, ¿nos escuchás?
Hola, profe. Sí, señor. Vale, perfecto. Listo. Entonces estamos mirando acá. Listo. Ay, perdón. Lo que quiero plantear acá, listo, es que cuando estemos hablando de esta representación, listo, tenemos que mirar que no hay un solo criterio, pues esta diversidad o esta pluralidad, no hay un solo criterio para poderla determinar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces podemos buscar, este pues de proyectos podría estar asociado con esta ideología, no solamente nominalmente cuánto hay partidos, sino cómo están en la representación y lo más básico es pues como ubicarlos en izquierda-derecha, listo. Pero también en sexo, ¿cuál otro creen ustedes? La diversidad étnica y de la que pertenece Entonces también, entonces diversidad étnica. Ah, la cultura política. pues podría ser aquí Miguel esto de cultura política. Pues una, toda la base histórica, todo el desarrollo histórico de la comunidad. Pero como hay un ejemplo, ¿cómo sería? Como por ejemplo, pueden ser, digamos, no sé, o sea, como el desarrollo de un ambiente violento estatal. ¿Un qué? Un ambiente violento estatal, el cual no haya tanta legitimidad de las instituciones por parte de las confianzas que se han creado en el Estado. Pero entonces por la representación y la diversidad, ¿cómo lo afecta? Pues, o sea, O sea, lo que yo digo es como que la representación también del desarrollo de la sociedad, como un factor también que va dentro de la representación. sí, digamos, claro que una de las cosas que puede fomentar o no una representación de la diversidad, hay un factor que es cultural, ¿cierto? Y que entonces que esta cultural pues tiene que ver con la cultura pues como política. Y en la cultura política, pues dentro de la cultura política hay como 5 dimensiones, ¿cierto? Como 5 cosas en las cuales uno puede analizar. Y lo que entiendo acá es como esas constantes históricas, ¿o qué? Pues claro, también estaría acá, porque mira que en este ejemplo que teníamos aquí, pues si hay una sobrerepresentación de una dimensión ideológica sobre otra, nominalmente tenemos 10 partidos, pero hay una sobrerepresentación de esto. Ahora, eso nos lleva a la pregunta si es que esa sociedad es principalmente esto y no esto. Porque lo que un poco parte de esto es como que hay una distribución normal entre izquierda y derecha, que hay mismas proporciones, pero no necesariamente, eso hay que demostrarlo. ¿Cierto? ¿Qué otra más podríamos ver aquí para esta representación? ¿Ah? Sí, puede ser. Entonces aquí, por ejemplo, otro la edad. Ya aquí no solamente sería de sexo, sino, por ejemplo, acá de preferencias sexuales. ¿Sí? Entonces lo que quiero dejar claro es que esa representación no solamente es asunto nominal, porque ese es como el dato más fácil que tenemos para construir, porque todo lo otro, pues habría que hacerlo, pero que hay diferentes formas y no hay una única que nos diga qué tan diverso, qué tan plural es, ¿listo? Pero este es el que utilizamos porque es el más fácil de ver, ¿listo? Pero ya después podemos complejizar la decisión. Pero sobre esto vamos a, pues más adelante vamos a tener una lectura sobre esto, pero es para ese punto, ¿listo? Lo otro es la capacidad, la concentración y la efectividad, que ya habíamos hablado. La concentración tiene que ver con la posibilidad de formar voluntades. ¿Listo? Y para esto vamos a dedicarnos exclusivamente a construir estos índices. El índice efectivo de partidos, que por ejemplo tiene un poco que ver con esto, porque aquí lo que nos está diciendo es que se generan unos pesos ponderados y nos dirá, como vea, nominalmente en Colombia hay 10 partidos, pero los que realmente cuentan son 4. ¿Listo? El otro, el que estaba mencionando Miguel, que ya hemos hablando, el índice de fragmentación. ¿Vale? Que como ya vimos, si generamos mayor representación, lo esperado es que se genere mayor fragmentación. Porque el sistema proporcional, al querer generar esto, produce el efecto de la fragmentación.
Y el índice de oposición. ¿Listo? Y nos falta ahí el índice de oposición y el índice de concentración. Que ese índice de concentración es el más fácil de construir porque simplemente hay que sumar las dos principales fuerzas, independiente del espectro ideológico. ¿Listo? Entonces, ya lo que estábamos hablando es esta efectividad para formar voluntad política, para tomar decisiones y colectivo que adquiere capacidad de acción política, ya lo habíamos mencionado varias veces. Si un sistema tiene muchos partidos y está fragmentado, es más fácil generar esa voluntad. Hay mayores retos. Listo. Vale. Y lo otro que ya también habíamos puesto acá es la participación, que tiene que ver no solamente con el número de votos, digamos, qué tantos incentivos o qué tan fácil es la forma de votación, ¿vale? Y lo otro sobre, como lo habíamos mencionado en alguna ocasión, sobre la rendición de cuentas. Listo. Piensen ustedes, para un concejal, para un asamblea, para una persona que está en la asamblea departamental o en el Congreso o en la Cámara, tiene que rendir cuentas a sus electores. Un senador tiene que rendirle cuenta a los electores. Los representantes de la Cámara de Antioquia o Chocó tienen que rendirle cuenta a sus electores. ¿Cuál mecanismo hay? ¿Cuál es el mecanismo que tienen? ¿Cuándo lo tienen que hacer? Un consejero de juventud tiene que rendir cuentas. Pero miren que cuando es uninominal, ¿qué mecanismo sí existe por el cual los votantes pueden sancionar allá a una persona ya elegida? Pues sancionar en términos políticos, la revocatoria de mandato. Vale, y la revocatoria de mandato opera para qué tipo de elecciones o digamos de gobernantes. Exacto, para presidencia no existe. Listo. Entonces también eso lo que nos está diciendo de participación es qué tantos votos, digamos, qué tanto promueve el voto como tal y finalmente pues qué tanto es el asunto de la contabilidad. Vale. Ahora, eso es importante porque miren, en Colombia el voto es obligatorio o no. No. En América del Sur, ¿en donde hay voto obligatorio? Busquen ahí, o en América Latina. No creo. En Europa, ¿en donde hay voto obligatorio, señora Lola? Deme 7 ejemplos de país. Mire, busque ahí rapidito a ver si de pronto encuentra en internet. Yo que de Europa no conozco. En México, mira, tenía razón, Honduras. Uh-huh. Entonces el voto es obligatorio. Uh-huh. Ahí, depende. En algunos quizás no haya sanción, y eso de las cosas charlas. O sea, si hay una obligación sin sanción, entonces no es obligación. Eso es pues como, señora. Ah, es que tú también tienes nacionalidad belga. Ah, pues ya pensé que ya también te habías pegado de nacionalidad belga. Uno no sabe, gente tan pinchada. Entonces, ahí para que tengamos presente, por ejemplo, en Colombia, ¿ustedes creen que es factible eso? El voto obligatorio. No. ¿Por qué? Por los factores, se podría decir de los grupos diferentes, que no obligarían a toda la población a votar por eso. Sería evidente en el sentido de la falta de interés político de la social. En la crisis de los colombianos, tenemos entendimiento, las políticas las tomamos con los movimientos, con la emoción. Pero pilas, esos no es los colombianos. O sea, por ejemplo, en Francia usted puede decir que en Francia todo el mundo toma decisiones supremamente racionales cuando vota.
Entonces, eso es como una cosa, es que decimos nosotros acá, y es que, o sea, cognitivamente y en formas de procesar las decisiones, nosotros no nos debemos de diferenciar mucho a un francés, a un belga. Es decir, somos los mismos humanos y los procesos cognitivos son más o menos iguales. Entonces, eso también es como, mi recomendación es como a veces que dejemos de mirarnos como el ombligo, de creernos que somos supremamente excepcionales y que esto es supremamente bueno, que es supremamente malo. Somos como del promedio en muchas cosas. No somos ni los más malos ni los más buenos, estamos ahí, ¿cierto? Entonces, eso ocurre en todas partes. Si eso, la emocionalidad, no ocurriera en todas partes, entonces como cierto tipo de liderazgos no tendrían éxito. Porque muchos liderazgos, como lo que tenemos ahora, es que tenemos muchos liderazgos que usando ciertas técnicas o ciertas cosas apelan siempre a la emocionalidad. Y eso es un proceso normal dentro de nosotros los humanos. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces lo que quería, entonces yo, bueno, por lo de Miguel, pero yo creería que principalmente se debe como a un asunto de que una norma en ese sentido sería declarada inexequible, incluso contraria a la Constitución, y si se toma y se modifica la Constitución para eso, sería considerada como una, no, sería no como una reforma constitucional, sino un cambio constitucional, porque acá se entiende que es un derecho y que un derecho no puede transformarse en una obligación. Lola. También si tenemos que poner el voto obligatorio para que la gente va a votar, es como no un fracaso, pero pasa una legislación de política. Es decir, que creo que la ley que para que la gente vote, la gente tiene que tener confianza y en la política, en las instituciones, y las instituciones tienen que tener legitimidad. Y si no lo tienen, es por eso que tenemos que tener el voto obligatorio y es como un fracaso. Normalmente en un mundo ideal todo el mundo debería votar, debería confianza en las instituciones. Exacto, sí, eso también es parte pues del racionamiento. Pero como bien lo es, pues es como un ideal o como una preferencia que nosotros tenemos, ¿cierto? Porque también, digamos, no nos da el curso, pero también es como una cosa, eh, se las puedo incluso, les puedo mandar el texto, pero no haría parte del curso por si tienen curiosidad, de como diferentes tipologías, o sea, digamos, como diferentes tipologías de personas, de ciudadanos. Están los apolíticos, los antipolíticos y los participantes activos, y me falta otro, de un estudio que hicieron aquí en América Latina que a mí me parece pues como interesante sobre eso, ¿cierto? Y entonces finalmente, como Lola lo dice, puede haber gente que simplemente rechaza el sistema. ¿Vale? Hay de todo pues ahí que serían pues como los antipolíticos. ¿Listo? Pero entonces lo más importante acá, recuerden, es, por ejemplo, en Colombia las votaciones, el porcentaje de votación para Congreso ahorita llegó a ¿cuánto? El porcentaje de votación para Congreso, ¿a cuánto ascendió? Exacto. Eso en Colombia, en el histórico, o sea, comparando nosotros con nosotros mismos, eso es poquito o eso es mucho. Exacto. No, hemos tenido como esos, pero yo no creería que las del año pasado bajaron ahí, pero puede estar equivocado, ¿cierto? Tendríamos que mirar. Porque lo que siempre ha estado siempre es al 44, 46, listo. Entonces, eso es mucho, listo. Y lo más teso es que cuando se presenta este tipo de cosas, puede ser que hayamos votado el 70% de las personas, pero el resultado va a ser igual. Es decir, porque como ya es tantos números, o sea, como estamos hablando de millones de votos, y si hay una distribución más o menos normal de las preferencias, esos 20 millones van a tener como la misma distribución de los votos. ¿Me hago entender? Eso es lo teso que a veces se dice, que es que participamos muy poquito, pero lo importante era algo que apuntaba Lola, que es a la legitimidad.
pero el resultado no va a variar. Es decir, si 23 por 22 millones de personas van a votar, supongamos que votan en las presidenciales, si votan 23, cuando se distribuyen todos esos votos, más o menos van a tener la misma distribución de los 22 anteriores. ¿Me hago entender? Eso es una cosa estadística, en el sentido de que cuando usted tiene tantos números, se llama lo de la ley de los grandes números, que dice es como, si usted tiene 22 millones y supongamos que tienen como, esto es una distribución normal es que aquí usted tiene 100 datos, ¿sí o qué? 100 datos, o sea, 100 votos, y usted tiene 50 votos aquí, 50 votos acá, ¿cierto? Y tienden pues como a esto pues a concentrarse sobre uno, dos, esta distribución, ¿listo? No, más bien, aquí. Entonces usted tiene unos candidatos aquí, candidato 1, candidato 2, candidato 3, candidato 4, candidato 5, candidato 6, ¿cierto? Y usted tiene esta distribución, esto es el número de votos, perdón, 100. Vale. Entonces usted ve que todo se concentra como en estos dos candidatos y después tiene una distribución así. Vale. Usted tiene aquí 100 votos, pero usted le mete 20, lo esperado es que tengan esta misma distribución. Vale. En el sentido de que es que ya usted tiene tantos datos, ¿vale? Que los que agregue no van a cambiar mucho esa curva. Y lo esperado es que esas 3 millones de personas más o menos representen las mismas preferencias de esos 22. ¿Listo? Entonces, a veces lo que se habla de que es mejor que vote, bueno, ¿por qué es importante votar? Primero por la legitimidad que decía Lola. ¿Por qué? Porque con esto lo esperado es que tengo 22 millones de votos y voten 25, esas preferencias, esas personas representen más o menos las mismas preferencias de esos 21. Pero lo otro es que entre mayor sea el número de votantes, los posibles fraudes electorales, ¿ustedes recuerdan que habíamos hablado de los fraudes y de qué más? Y las irregularidades. ¿Y cuál se divide en dos? Exacto. Entonces, entre mayor sea el número de personas que votemos, es más difícil que presentándose un fraude, ese fraude altere el resultado. ¿Recuerdan el ejemplo que hacíamos con un consejo? ¿Sí o qué? Entonces, yo no sé si Elfin tiene como en la cabeza. ¿Cuántos consejos de juventud se eligieron en Caldas? 13, ¿sí o qué? Y la diferencia entre que llegó de último y el 14, ¿cuántos votos fueron? Por ahí. Exacto. ¿Sí me hago entender? Entonces ustedes, digamos que fueran 30, usted movió 30 votos de un lado para otro y puede alterar el resultado. Pero si usted tiene 25 millones de votos, ¿sí o qué? Usted movió 300, 400 votos, es muy difícil que eso altere el resultado. ¿Sí o qué? Porque recuerden que una de las cosas del fraude es que tiene que ser sistémico y usted logra la sistematicidad para miles o millones de votos, pues eso es una empresa muy grande. Listo. Lo otro, aquí es donde tenemos uno de los principales rollos. Listo. En principio, antes de que viéramos como las cosas del curso, ustedes tenían claridad de cómo era que se contaban los votos para Congreso. Y les parece que es complicado, pero hay como que estudiarlo. Entonces, aquí hay como un dilema entre eso. Primero, debe ser lo suficientemente. Miren que el sistema proporcional no es difícil, pero hay que estar atento a unos detalles, ¿sí o qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está tratando de hacer el umbral y la cifra repartidora? ¿Qué es lo que está tratando de hacer? Primero, que haya representatividad por parte de los escaños elegidos, de las personas, ¿sí o qué? Exacto. Pero como que esas maniobras matemáticas se tienen que hacer para que haga la representación, porque naturalmente, contando por cabeza, no se va a presentar esa diversidad, ¿sí o qué? Entonces, aquí se nos presenta esto.
Tiene que ser lo más suficientemente sencillo porque el mecanismo lo que nos está diciendo es que lo esperado es que la sencillez sea sinónimo de transparencia. Y si hay transparencia, ¿habrá mayor legitimidad o menos legitimidad? Mayor. Entonces la sencillez está asociada a que nosotros percibamos de que es una decisión transparente. Listo. Entre más enrarecido sea el sistema, para, por ejemplo, generar mayor representación de todas estas que tenemos aquí, ¿sí o qué? De todas estas que tenemos aquí, supongamos que está acá, se nos va a volver más sencillo o más complejo el sistema. Más complejo. Por lo tanto, eso puede afectar la percepción de transparencia. Y si se afecta la percepción de transparencia, ¿afecta la legitimidad? Sí. Exacto. Entonces, ahí se nos genera ese dilema. Vale. Y que, pues, teniendo acá, pues, como asuntos de cultura, pues, de la cultura política, la misma que hablaba Miguel, pues, como esa idea, echa la ley, echa la trampa, es que hacen eso para poderse robar todo, ¿cierto? Pero entonces, aquí estamos frente a ese dilema. ¿Listo? Pueden haber sistemas que generen pues como mayor, pero son más enrarecidos. ¿Vale? Y lo otro, que cómo vamos entonces, después de todo esto, cómo vamos a determinar la legitimidad. Entonces, primero, la legitimidad podríamos mirarla, la relación entre, pues digamos, las voces expertas o la opinión pública, o podríamos decir, simplemente utilizando el porcentaje de personas que participamos en las elecciones de hace 8 días, decir, el sistema colombiano está más legítimo que hace 4 años. ¿Por qué? Porque participó más gente. Pero eso es un proxy. Es decir, eso me dice algo, pero yo tengo que ir a otras cosas. ¿Vale? Ahora, ¿dónde más puedo ir? Puedo ir a encuestas. ¿Vale? Por ejemplo, el del DANE. ¿Por qué es como importante el del DANE? Porque ahí pues como es longitudinal. Y que siempre hacen la misma pregunta, ¿vale? Entonces, como hacen la misma pregunta, entonces uno puede hacer pues como eso. Y un poco lo que les estaba diciendo ahora, la complejidad afecta la transparencia. Eso es como el dilema que está ahí. Pero hay que hacerlo. Y que también el otro que habíamos presentado sobre la legitimidad, que puede estar asociado ahí, es que puedo decir que el sistema es legítimo porque afecta la concentración y la efectividad de las decisiones, en toma de decisiones. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es esto. ¿Listo? Y que recuerden que esto, nosotros en Colombia, al tomar el sistema electoral proporcional, estamos privilegiando la representación sobre ¿cuál criterio? ¿Cuál? El de concentración y efectividad, muy bien. Ahora, ¿por qué? Pues porque, ajá, y ahí es donde podemos ir al aspecto pues, de cultura política que vos decías ahora, Miguel. Eso ha sido así desde el 91. Exacto, ¿por qué? Porque recuerda, el problema, una de las 4 causas que se explican el conflicto colombiano es un problema de exclusión, del conflicto de las fuerzas políticas. Entonces, para que esto no volviera a ocurrir, se abrió, ¿vale? Es una decisión tomada. No, porque es que simplemente pues como las fuerzas eran liberal y conservador. Vale. Listo, ¿alguna pregunta hasta ahí? Vale, esto simplemente, esto se me fue para donde no era, esto está como intercalado, pero va a decir, bueno, aquí yo lo puse acá porque hay una cosa que no habíamos visto. Ahora, estábamos viendo acá, ahorita el que estábamos viendo era que les decía, la circunscripción especial indígena, ¿cuántas tienen en el Senado? 2. ¿Y los afros cuántos tienen en el Senado? No, porque afros es en Cámara. En Cámara, no, en cámaras. En indígenas, listo, entonces para que tengamos presentes, listo. Indígenas vuelven también tienen en la circunscripción indígena, en Cámara. Entonces, estos son todos los que estarían en la circunscripción. Entonces, recuerden, por ejemplo, yo podía votar en la circunscripción especial indígena o afro, pero no podía votar para Senado en la circunscripción nacional. ¿Es claro eso? Entonces ahí tenía todos los tarjetones y yo podía, pásenme la del Senado, la de circunscripción especial indígena, pero no me entregaban Senado. ¿Listo?
En la única parte donde se podía votar como por 2 veces para Senado eran de La Paz. ¿Listo? Entonces aquí estarían todos los números. ¿Listo? Y miren que aquí un poquito lo que ya nos está diciendo es el artículo 176, la circunscripción especial aseguran la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos y de los colombianos residentes ¿en dónde? En el exterior. Mediante la circunscripción se elegirán 4 representaciones distribuidas así: 2 por la circunscripción de las comunidades afro y 1 por la circunscripción de comunidad indígena y 1 por la circunscripción internacional. Nosotros podemos votar por la internacional, porque la internacional es en la internacional por fuera del país, ¿cierto? Blanco es gallina lo pone. En esta última se contabilizan los votos depositados fuera del territorio residente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, estos son los tarjetones. Pero entonces, detrás de esto, hay unos propósitos de cómo es que están diseñados los propósitos. Históricamente, desde las elecciones del 2010, nosotros tenemos varias circunscripciones en la misma tarjeta electoral. ¿Qué pasaba? Que básicamente había mucha nulidad a partir de tener circunscripciones excluyentes en una misma tarjeta electoral. Lo que hace la registraduría es poner solo una circunscripción por tarjeta electoral. ¿Qué nos vamos a encontrar? Que para Senado tenemos... ¿Sí entendieron eso? Era lo que yo les estaba diciendo la semana pasada, que no puedo encontrar un ejemplo, que es que a uno le entregaban como un... ¿Cómo es que el periódico que nos entregan allí? No, el periódico a la entrada. ¿Qué? De la Universidad de No, pues ahí, el periódico que nos dan ahí, ¿cómo es que es? El ADN. O sea, era ahí, ¿por qué? Porque todo estaba en lo mismo, entonces alguien podía empezar a tachar por todos. Por eso ahora, para cada circunscripción, su propio tarjetón. ¿Listo? Entonces es un poco lo que están diciendo ahí. 2 tarjetas, para Cámara vamos a tener 3 y 4 tarjetas dependiendo de la región, y así la idea es que la nulidad baje al interior de cada una de las circunscripciones. En esta clase vamos a mirar la herramienta electoral. Este es un tipo de cosas que son importantes. El Senado de la República está compuesto por 2 circunscripciones, la circunscripción nacional y la circunscripción indígena. Históricamente votábamos por ambas en el mismo tarjetón. En el tarjetón del Senado Nacional vamos a poder encontrar todos los partidos, y en el tarjetón de comunidades indígenas vamos a poder encontrar los representantes de esa comunidad. Para la Cámara de Representantes puedes escoger entre 3 tarjetones. El primero es la circunscripción territorial, la segunda es la circunscripción de comunidades afro, la tercera tarjeta es de circunscripciones indígenas. Esta tarjeta electoral está basada en una tarjeta electoral que diseñamos en el año 2011 con el profesor Hernando Barragán, con el profesor Royce Carroll. Hicimos un trabajo muy arduo con la registraduría para pilotear esa tarjeta, en donde existía antes un área de partidos y un área de candidatos, y la cambiamos a tener un área de marcación de partido. Esta tarjeta se comporta mucho mejor y tiene una tasa de nulidad de 3, máximo 4%, y una usabilidad mucho mejor que las que habían planteado en el pasado. Bueno, un video chiquitico que pues presenta como cosas que uno no se pregunta habitualmente. Los que van para la circunscripción indígena y afro solamente los entregan en las mesas de votación de esas comunidades. En cualquiera. Eso no como llega. Ah, pues acá, por ejemplo, uno lo solicita, ¿cierto? Uno lo puede solicitar, porque... Uno tiene que presentar con el certificado que No, nada, usted puede pedirlo. Yo. Pero entonces no te entregan Senado, o no te entregan la Cámara de la circunscripción la departamental, claro. Eso no es que usted pueda votar por todos, sino como usted dice, yo voy a votar por la indígena a Senado, entonces no te entregan Senado, circunscripción nacional, sino que te entregan la indígena. Exacto. Porque entonces eso sería como que entonces yo estoy votando, porque piense, claro, yo estaría votando por 2 senadores. Y eso entonces no aguanta, Jesse. Pues digamos, eso no tiene lógica. ¿Por qué? Porque uno de los chistes que tenemos en las democracias representativas es que el voto de David cuenta por ¿cuánto? Exacto. Y el de Lola y el de Miguel, ¿cuánto? Por 1. Listo. Entonces, en cambio, así sería mi voto, pues entonces multiplicado por 2, ¿no?
O sea, porque entonces mire que cuál sería, qué nos estaría generando eso, como una sobrerepresentación. ¿Listo? Entonces, estábamos viendo, ¿qué es lo que estábamos viendo ahorita en el anterior triángulo? Los criterios para valorar el sistema electoral cuando era ¿qué? Plurinominal. Muy bien. Sí, no, porque ya sabemos que estamos hablando de sinónimos, ¿sí o qué? En este es ¿cuál? Uninominal. ¿Vale? Entonces hay unos similares. Miren que, por ejemplo, el grado de legitimidad que estábamos viendo ahora, se compara el sistema de mayoría absoluta con segunda vuelta con el de mayoría relativa, marcando ventajas y desventajas, ¿cierto? Piensen ustedes en esto. Tenemos un sistema electoral para elegir a una persona. ¿Listo? Cuando nosotros en Colombia, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos para elegir a una persona? Sí, ¿cuáles son los cargos? Pues los más fáciles. Pues los... Exacto. Vale. Entonces, tenemos una, digamos, alcaldía. Listo. Y tenemos 3 candidatos. A, B, C. Listo. Y supongamos que el candidato B, vale, el candidato B sacó, 35. Listo. Este sacó 35, 35, 30. Entonces aquí sacó 29 y este 36. Listo. ¿Quién ganó? El B. Vale. Pero entonces ganó el B. Pero si sumamos los que no están de acuerdo con la opción B, ¿cuánto suma eso? ¿Cuánto suma esto más esto? Sí, es un 29. Un 29 y 35. ¿Cuánto me da esto? 4, 6, 64. ¿Cierto? Entonces miren que 64, ¿cuánto es sobre 100? ¿Cuántas partes es? Esto prácticamente es 2 tercios de la población no está de acuerdo con B. ¿Es claro eso? ¿Por qué 2 tercios? 33, 33 me da 66. ¿Perdido, Miguel? Divida en el teléfono. 100, divida 100 por 3. Exacto, ese es un tercio. Un tercio de 100. Entonces, pues digo, casi 2 tercios no están de acuerdo con B. ¿Capito? Entonces, esto, es que el comandante, el mandatario B tendría mucha legitimidad. Eso afecta a la legitimidad. Y eso puede ocurrir. Vale, ganó, pero mucha gente no está de acuerdo. ¿Listo? Eso, esto es lo que llamamos ¿qué? Mayoría ¿qué? Relativa. ¿Y esto opera para quién? Alcaldía y ¿cuál más? Gobernador. ¿Ah? El presidencial es, claro, porque antes pillándose eso en el sistema presidencial, que es la mayoría absoluta, aquí quienes pasarían a segunda vuelta. Exacto. Por eso, el de mayoría absoluta, del balotage, ¿cómo se dice, Lola? Balotage. Es lo que me está diciendo, está forzando a los electores, genérenme una mayoría absoluta. Yo ya le generé 2. Entre 2, genérenme la mayoría, porque inevitablemente hay que haber la mitad más 1. ¿Sí es claro eso? En la segunda vuelta, ¿cuántos candidatos hay, Miguel? Un gran total de 2. Entonces, necesariamente alguien va a tener la mitad más 1. Ya se hizo, pero no se hizo para todas partes. ¿En dónde está ahora? ¿Qué alcaldía tiene una forma diferente a lo de la mayoría relativa para elegir? ¿Cuál distrito? Es en singular. Bogotá.
¿Por qué? Pues es que en Bogotá, ¿cuánto es la población de Bogotá? 8 a 10 millones. Casi 10. Es decir, esto es muy grande. Entonces ahí lo que hay es una mayoría requerida, condicionada, que ya lo vamos a ver, listo. Entonces, ese es el primer asunto de grado de legitimidad, listo. El segundo, se analiza si el sistema electoral presidencial fomenta la fragmentación o la concentración de partidos, ¿vale? Eso lo vimos en el ejercicio pasado, ¿vale? Por ejemplo, piensen ustedes, si la mayoría relativa fuera para presidencia, ¿sí o qué? Eso fomenta mayor número de candidatos o menos número de candidatos. El caso es, sistema electoral uninominal para presidencia de la República. Claro, si el sistema fuera de mayoría relativa, eso fomentaría a que hubieran más candidatos o menos candidatos. ¿Por qué? Porque por menos se favorecería la estabilidad, para que haya la diferencia mayor entre los ganadores, entre el ganador y el vencedor, y el perdedor. No. O sea, entre menos partidos haya. No, pero pilas. Recuerde que, o sea, estamos hablando, las instituciones formales generan incentivos para los actores, ¿sí o qué? En un sistema de mayoría relativa, ¿relativa es cuál este? Ese sistema fomenta a que haya más candidatos o menos candidatos. ¿Ah? ¿Por qué? Listo. Pensemos en esto. Listo. Nosotros somos todos los candidatos, ¿sí o qué? Y tenemos 100 votos, ¿vale? Somos 2, 4, 6 personas, ¿cierto? 100 dividido 6. ¿Cuánto es? 18. No, 18 no, el culo tengo 18, 17, ¿cuánto es? Miren ahí en el teléfono, por 16.6, ¿sí o qué? Entonces, si yo llego a 17 o 18 votos y ustedes tienen más o menos el mismo número de votos, ¿quién ganó? Entonces, ¿necesité muchos votos o menos votos? Menos votos. Entonces, por eso fomentaría el mayor número, porque para yo ganar necesito menos votos. ¿Sí es claro? En vez de 2, en vez de 3, tengo 6. Pero era más bien hagámoslo aquí en un Excel. Ay, bendito. Entonces, tenemos este caso. Listo. Entonces, tenemos, pues, digamos, elección. Cargo. Listo. Y tengo candidato A, B, C, D, E, F, E, F, G. ¿Cuántos son? Aquí están, aquí ya están los 6. Santiago todavía está, entonces también está Santiago, entonces aquí estamos. Entonces, Miguel, Miguel, Lola, Elfi, Santiago, David, Tomás y Milton. Listo. Entonces digamos que el censo electoral de nosotros, censo son 1000 personas. Listo. Si yo quisiera como esto dividido por este mismo número de personas, que son, en este caso somos 7, necesito 43 votos, ¿cierto? O sea, si lo dividimos totalmente. Más bien pongámoslo sobre 100 para que quede como más fácil de... Listo. Y supongamos que yo tengo esto. Entonces yo tengo acá que Miguel sacó 15, ¿vale? Elfi sacó 14, 12, 11,
Aquí tenemos, aquí tendría que haber un 16, aquí sería 18 y Milton sacó 9. ¿Esto cuánto me da? Esto me da un total, digamos que aquí saqué 14. Listo. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó aquí? ¿Quién tiene el mayor número de votos? Sí, ok, ganó Tomás. Ahora, esto, vale, esto, esto es dividido. Periodicazo para la desinformación. Entonces, ¿cuánto es esto? Esto es el porcentaje. Tomás, ¿con cuánto porcentaje de favorabilidad quedó? ¿Sí me hago? Entonces, solamente con el 18%, no solamente para para la estabilidad, sino ¿para qué? Para la legitimidad. Entonces, por eso, este sistema promueve a que hayan muchos candidatos, porque usted no tiene que sacar 40, 50% de favorabilidad o sino que mire, con 18 está. Claro, pero este lo tenemos, es que este existe. Esta es la mayoría relativa. Lo que queríamos mirar es que el sistema electoral, como le está diciendo, la forma, en este caso, de candidatura y de cómo se cuentan los votos para decisión, afectan las estrategias de los actores. Recuerden, esa es la tesis que tenemos. El sistema electoral es la variable independiente del sistema de partidos, porque genera características. Los actores políticos, al ver un determinado marco normativo, adecúan o crean estrategias. ¿No es claro eso? Entonces, miren que si yo tuviera, en caso de que, entonces miren que cuántos quedaron como más o menos cerquitas. Digamos, ¿quiénes quedaron más cerquitas de Tomás? Sí, ok, entonces, ¿quiénes quedaron más cerquita? Al que más, al Santiago fue el que le fue más regulinchi. Entonces, ¿quiénes quedamos como cerquita de? Entonces, miren, aquí está. Nos faltaron 4 votos. Sí, ok. Pero si yo ya necesito la mitad más 1, eso va alguien que se vea con 11, en este caso Santiago o Elfi, que se ve con 10 o con 11, ¿qué van a decir? No, pues es que yo necesito mucho y no tengo tanta maquinaria, tanta estructura. Entonces listo, ahí es cuando empieza y dicen, bueno, Santiago y Elfi le dicen, por ejemplo, viendo que Miguel va bien, entonces yo aquí ya vengo y le sumo estos votos, los de Miguel, más los de Elfi, más los de Santiago, y le dice, vea, yo tengo mi estructura y ahí ya usted pasó de un 15 a un 38%. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, por eso es la pregunta que viene, pues por eso es que estamos hablando acá, ¿vale? Y la concentración de partidos. Entonces, en este ejemplo, ¿hay mucha concentración o hay mucha fragmentación? Hay fragmentación. Vale. Y como ya estábamos mirando, a mayor fragmentación hay dificultades para gobernar. Vale. Y lo otro, una de las cosas como más importantes que tenemos acá es para mirar acá en Colombia. Técnicamente no hay simultaneidad. O sea, en Colombia desde hace mucho tiempo se ha venido discutiendo primero, si de todas las elecciones independientes para el cargo deben hacerse de forma simultánea, es decir, alcaldía, consejo, asamblea, gobernador, presidencia y congreso, ¿cierto? Que porque eso abarataría costos y un montón de cosas. Listo. Sin embargo, acá
también hay como evidencia de que eso produce diferentes efectos. ¿Por qué? Piensen ustedes, si por ejemplo, ahorita en mayo para las presidenciales fuéramos a votar por todo, la política municipal y departamental tendría como su propia identidad. Si ahorita en mayo fuéramos a votar para Congreso, para presidencia, para gobernación, para asamblea, para alcaldía y para consejo, las campañas que harían gobernadores, asambleístas, candidatos a la alcaldía y al consejo serían por cosas propias de la región o estarían en función de qué. Eso es como la evidencia que hay. Entonces, por eso es que se dice, mantengamos eso así, aunque sea más costoso, para que el votante pueda tener la posibilidad o la más fácil poder como decidir por lo nacional, pero las cosas locales las pueda decidir en el asunto local. Entonces, eso generaría mayor homogeneidad entre las preferencias de por quién se va a votar a nivel nacional, tendría coincidencia de cuáles serían los gobernantes locales, Tomás. Eso también lo decía un texto. Y eso para mí también afectaría como la autonomía administrativa que tiene la nación. No. Pues, ay, no, ya no entiendo pasa. Pero también tampoco. Pero eso afectaría como la autonomía electoral que tiene los ciudadanos. Sí. Claro, no la autonomía, sino que lo que está llevando es pues, que la autonomía estaría ahí, usted vota por quien quiera, pero el asunto es como que habría mucha homogeneidad, es decir, básicamente lo que está diciendo, mire, la discusión de la política nacional absorbería la política local. Entonces usted no estaría discutiendo finalmente quién va a ser el alcalde de Medellín, para que quede mayor de Medellín, sino como la coherencia entre el voto del alcalde de Medellín versus con la coherencia del voto de la presidencia. Entonces, si usted ve acá, por ejemplo, usted ya decidió el voto por un candidato presidencial y ese candidato presidencial le hace el guiño a un candidato a la alcaldía, usted por coherencia votaría por él mismo. Y eso, obviamente, eso después ya vamos a tener una lectura precisamente pues como sobre eso en lo que habla sobre las transferencias de nivel nacional. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se miraría aquí, ¿vale? Y finalmente, la efectividad del sistema, relación de apoyo y resistencia a la presidencia o legislativo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay históricamente en Colombia, digamos, Congreso es bajito y presidencias es más, históricamente el porcentaje de votación para presidencia es más alto o es más bajo que Congreso. Es un poquito más alto. Entonces también hay como mayor interés por las presidenciales. Listo. Listo. Entonces, acá vamos a mirar, aquí ya pues yo creo que se nota qué es lo que vamos a hacer, ocultar paneles flotantes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a mirar como ciertos comparativos, en este caso de los sistemas electorales, sea del sistema, los efectos que tiene en votos y en el sistema de partidos, las ventajas potenciales y las desventajas potenciales. ¿Listo? Recuerden, todos los sistemas electorales que nosotros escojamos van a tener ventajas potenciales y desventajas. No tenemos la capacidad de generar el sistema. ¿Por qué? Ahí está. Conrad y Arrow nos dijeron, esa vaina no se puede hacer, o al menos hoy no tenemos cómo. Solamente se decide cuál queremos por las potencialidades, listo, asumiendo que va a generar unos efectos no deseados o no esperados. Eso es lo que hay. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En el sistema de mayoría relativa, era el ejemplo que teníamos acá, listo. ¿Qué es lo que nos está generando? Concentra el voto, favorece la formación de
pocos partidos grandes. Es lo que estábamos viendo aquí, en el Excel, ¿recuerdan? Muchos y todos partidos chiquitos. ¿Listo? Vale. La desventaja, la simplicidad de contar. Miguel sacó 18, ganó. ¿Listo? Y lo otro, la desventaja, es lo que estábamos viendo. Con una minoría, pues con una minoría se puede ganar. ¿Listo? En Colombia tenemos mayoría relativa. ¿Para cuáles cosas? Exacto. Exacto. O sea, lo hay. Listo. El otro, mayoría absoluta, doble vuelta. En Colombia lo tenemos. Ahí está. Entonces, segunda vuelta tiende a la fragmentación de candidaturas. ¿En dónde? ¿Pero en cuál? En la segunda fragmentación. En la primera. ¿Cuántos candidatos tenemos? Exacto, 2, y entonces remítase a 2 y al texto de las 4 vueltas en Colombia. Ahí está. Entonces, miren que este tipo de mayoría absoluta sabemos que a largo plazo va a generar fragmentación de candidaturas. Entonces todo el mundo sorprendido, es que ahí tenemos muchos candidatos. Eso era un efecto esperado. La mayor ventaja, que hay mayor legitimidad sobre el ganador. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, exacto. Porque bien sea en primera vuelta o en segunda vuelta, el ganador tiene que la mitad más 1. Entonces, ¿alguien en primera vuelta puede ganar en Colombia? Sí. Claro. ¿Por qué? Porque sacó la mitad más 1. Entonces ya no es necesario hacer la segunda vuelta porque ya generó la mayoría absoluta. Pero ¿cuál es la debilidad? Puede fragmentar en primera vuelta, lo tenemos en Colombia y alarga el proceso electoral. ¿Tenemos eso en Colombia? ¿Se sabía que eso iba a ocurrir? Entonces, ¿fingimos sorpresa? No. ¿Por qué? Porque esos sistemas ya hay evidencia que producen eso. Es como lo que le estaba contando ahora. No creamos que es que estas cosas solamente ocurren en Colombia. Eso es una cosa de diseño. ¿Vale? Y el otro, de mayoría requerida. El de mayoría requerida en Colombia lo tenemos. ¿En dónde? ¿Por qué Congreso? Porque mira que estamos hablando uninominales, Tomás. ¿En cuáles? En Bogotá, porque hay varios distritos. Pero o sea, Bogotá es un distrito, pero no es todos los distritos. Medellín es un distrito. Que agache la cabeza, no es que está quedando en la cabeza. Ahora, ¿qué es? Listo, refuerza la concentración, ¿vale? Más que la pluralidad y restringe a partidos capaces de superar el umbral. Ya vamos a ver ese umbral, listo. ¿Cuál es la ventaja? Reduce la proliferación de partidos chiquitos o de candidaturas chiquitas. ¿Y por qué chiquitas? No es sobre la dignidad de la persona, sino el número de votos que es capaz de jalonar. ¿Listo? Mientras que, por ejemplo, el sistema proporcional para Congreso prolifera, permite que los partidos pequeños tengan representación. Exacto. ¿Por qué? Porque está diseñado para esas cosas. Y el límite o la desventaja es que puede excluir a minorías que no alcancen el umbral. Exacto. Entonces, ¿cuáles sistemas de estos 3 tenemos en Colombia? Los 3, Miguel. Claro, Miguel. ¿Este es quién? ¿Este es para elegir a quién? ¿Este es para elegir a quién? ¿Este es para elegir a quién? ¿Y este es para elegir a quién? Bogotá, Miguel. Porque para el Senado, ¿cuál es? Entonces, dentro del sistema de partidos tenemos 4 componentes.
Y hay unas formas en las cuales se cuentan los votos. Si es para cuerpos colegiados, ¿es cuál sistema? Proporcional. Umbral y cifra repartidora. Si es uninominal, ¿cuántos tenemos? Un gran total de 3. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? Perfecto. Este es el marco normativo del sistema electoral en Colombia. Busquen ahí, porfa, empecemos, busquen en sus televisores, en sus neveras, en su teléfonos o alguien, busquen el artículo 258. ¿Por qué es importante esto? Porque finalmente lo que nos está diciendo es, pues, en este caso, es el marco institucional que tenemos que tener presente. Entonces, ya si ustedes ven, a partir del artículo 258 de la Constitución, es donde está lo referente al sistema electoral en Colombia, las normas básicas. ¿Mm? Véalo acá, pues. ¿Quién lee? ¿Quién va a leer? Nada, esto es... El maniqueo lo necesita porque es que no sabe lo que Espérate que es... Ajá, espérate que es que se me perdió. Aquí está. Artículo 258. ¿Qué dice? Las elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas e impresas en papel de honesta seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La organización electoral suministrará igualitariamente los votantes electrónicos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones los movimientos y partidos políticos con personería jurídica y los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores beneficios para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos. Tomás, dale aquí al parágrafo 1. Por favor. Deberá repetirse por solo una vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde de la primera vuelta en las elecciones presidenciales. Cuando el total de votos válidos, los votos en blanco constituyen la mayoría, tratándose de elecciones unipersonales, no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las corporaciones públicas no se podrán presentar las mismas elecciones en las listas que no hayan alcanzado el umbral. Este parágrafo es, ¿qué es lo que nos está hablando este parágrafo? Bueno, el primero, ¿de qué nos está hablando? ¿Sobre qué? Sobre el derecho y el deber de los ciudadanos. Exacto. Para votar. Y este segundo, ¿qué es lo que nos está hablando? ¿Es cuál? Está hablando de los efectos legales del voto en blanco. ¿Y en dónde más? Yo estoy señalando primera vuelta. ¿Y dónde más? En todas cosas. Corporación pública es consejo, congreso, ¿cierto?
Exacto. Pero no había mostrado que la segunda no tenía ningún efecto jurídico. ¿Y qué estamos diciendo ahí? Ah, Entonces, si los candidatos muy malos está, eso que yo sepa en Colombia ha ocurrido 2 o 3 veces, que en alcaldías sí, que gana el voto en blanco y repita, en Bello, en un lugar ya no me, en Boyacá, es que Córdoba, Boyacá o Cundinamarca, también hay otro caso así. Listo. Y recuerden, ahí está. Entonces, en segunda vuelta, el voto en blanco tiene efectos. El voto, pues, exacto. En primera sí, en segundo. Entonces, aquí el parágrafo nos está hablando de los efectos legales de cuando el voto en blanco es mayoritario. ¿Listo? ¿Qué es lo que, otro que, bueno, ya están tratando de simplemente, ¿qué es lo que está diciendo? No podrán presentarse los, mejor dicho, hay que, si es alcaldías, o pues uninominales, nuevos candidatos, mientras que aquí también que los mismos, exacto. ¿Cuáles? No hayan alcanzado qué? El umbral. ¿Cierto? De esto yo no tengo, no tengo registro. Recuerden que en el umbral yo tengo en cuenta los votos blancos. sí. Exacto. Ojo, la totalidad de votos son la totalidad de votos. Pero los votos válidos son ¿qué? Votos donde por un candidato o en voto en blanco. ¿Por qué? Porque son los votos donde inequívocamente está expresa exacto, la preferencia del ciudadano. Listo. Entonces, por eso es lo del umbral, porque ahí estarían los votos. Listo. David, dale, a ver, porfa. Ah, no, el texto anterior no, el parágrafo 2, perdón. Exacto. Listo. Entonces, ¿en Colombia se puede el voto electrónico? Sí, no, no, seguro, sí. ¿Se ha implementado o no? Eso es otra cosa. Pero está el marco normativo para que se haga. ¿Sí? No, ¿por qué? Porque precisamente, o sea, digamos, lo que yo he leído es que la infraestructura es muy grande. Pues digamos, eso vale un billete. Y lo otro es el problema de la legitimidad. Ustedes imaginan cómo estaría el presidente de la República donde hubiera el voto electrónico, que le van a robar todo en el conteo de votos. Pero lo teso de eso es como lo que yo creo que yo les hablé a ustedes de la analogía la otra vez. Si yo tengo 20,000 pesos en X, creo que me van a robar eso. Y si yo hago la transferencia de X a X, alguien versus, exacto. Es decir, la tecnología que asegura eso existe. El problema es después cómo se hizo el voto. ¿Cierto? Venga, yo le presto mi celular, métase y vote por el que yo le dije. Pues cosas como por el estilo, ¿no? Exacto. Vale. Bueno. ¿Cuál otro teníamos aquí? El artículo, el que seguía acá era el 259. Quienes eligen gobernadores y alcaldes se ponen por mandato del elegido del programa que se presentó al inscribirse como candidato de la ley reglamentaria de elecciones. Exacto. Todos tres escuchando el mismo mensaje. Hasta la clase. Ah, por eso, no, pues es que me parece muy chistoso los tres ahí con el. Cogiendo señales. Cancelar, no, y si vuelve a la clase la madre de nosotros. Este artículo de qué nos está hablando. De quien elige, si yo elijo al candidato o al alcalde, pues me someto a lo que haya presentado en su programa. ¿Eso cómo lo llamamos? El artículo 259 es el del voto programático.
Claro, es que ese, lo que está detrás, muy bien, Miguel, lo que está detrás es que el resultado es vinculante. Muy bien. Vinculante para el ganador y para el perdedor. ¿Por qué es vinculante para el ganador? Usted prometió tal cosa en su plan de gobierno, por lo tanto, ¿qué? Hágalo. Este artículo es lo que posibilita después que lo que habíamos dicho, a un presidente se le puede hacer revocatoria de mandato, ¿a quién sí se le puede hacer revocatoria? Porque para ellos aplica ¿qué? ¿El voto? Exacto. Presidente no es voto programático. Vale. Miren que aquí lo dice. ¿Quién? Gobernador y alcalde. El presidente está excluido del voto programático. Claro, es como buscando estabilidad, porque usted se imagina, llega un presidente y al año ya hay un grupo a buscar la revocatoria. Es diferente, porque es que en Perú es el Congreso el que tiene el elemento jurídico para destituirlo. Es que eso es lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que la revocatoria de mandato no es lo mismo que la destitución vía Congreso, no Tomás. Exacto. Pero sí es efectivamente, claro, por eso yo, exacto. ¿Medio de qué? Si está cumpliendo o no el plan, lo que él ofreció. Claro, porque una constituyente está y en Colombia, y además, si en Colombia pues si ocurre una constituyente, pues no quiero saber pues en qué quede eso. O sea, digamos, yo no creo que ahí salga algo bueno. O sea, no creo que salga algo bueno porque no se quedan cambios, sino porque mire lo que pasó en Chile. ¿Qué pasó? O sea, en Chile, ¿quién era el presidente hasta hace poquito? Y él que llegó allá con qué? Una de sus banderas era qué? Hacer una constituyente para acabar la constitución de Pinochet. O sea, digamos, es como el remoquete que tiene. La constitución de Pinochet, entonces es el último vestigio de la dictadura, hay que acabarlo. ¿Y qué pasó con ese proceso constituyente? ¿Y después qué pasó? Después sacó otro proyecto y se les fue para el otro extremo. Mientras que uno era muy... Sí, ok. Después la reacción fue muy conservadora. ¿Ah? Ah, claro, pero entonces sacaron otra. Es que ese es como el asunto. O sea, es que una constituyente usted puede, o sea, digamos, eso es una vaina muy ruda. Entonces en fin. Lo primero es que ver una entrevista antes de ser electo como presidente, yo que no tenía constitución. Y ya cuando estás ahí, está viendo que tiene una constitución. Es que siempre la ha querido, siempre la ha querido. Es que ellos son convenientes. Entonces, y el asunto es que sabemos que son convenientes, dicen cosas y los electores no los castigamos. ¿Cómo así? ¿Ah? Pues es que eso es como, también pues, como hoy he dicho como 4 veces lo mismo, pero también vamos a tener como una lectura donde el autor se está preguntando por qué los ciudadanos no castigan a los electores. Pues no castigan, no, porque no castigamos a los electores. O sea, ustedes vieron que ganó este señor del Partido Conservador y a los 3 días ya orden de captura. ¿Sí o qué? ¿Ah? Señora Elfri. Ah, sí, cuando vi es que no los electores no lo castigan. Pero en general, o sea, lo que quiero decir es, o sea, uno entiende que tienen una estructura que jalona los votos, pero hay un porcentaje que puede ser pues como de esa estructura, pero yo no sé, a mí me queda como complicado, si uno sacó 180,000 votos, esos 180,000 votos son 180,000 votos comprados. Bueno, hagamos simplemente un asunto de aritmética, 180,000 por 100,000.
Entonces yo saqué 160.000 votos. Listo. Aquí me falta un 0. 18. Aquí no, aquí me sobra un 0. 180.000. Esto es igual por 100.000. 1, 2, 3. Listo. Mire toda la plata que 16.000 millones de pesos. ¿Y cuánto le respondía el CNE? Pero pilas, es que también tengamos presente, el CNE tiene un tope. Pero recuerden, si yo estoy en una lista, vale, ese tope se distribuye en todos los de la lista. Si nosotros somos 10 y son 10.000, vale, cada uno tiene hasta 10. ¿Eh? Si somos 10 y son 100 pesos, cada uno tiene 10 pesos para gastar. Pero si yo me gasto 5 pesos, yo no puedo decir deme 10 pesos. Sino que la reposición es de lo que yo me gasté. Y además que yo demuestre que yo me gasté. Yo no puedo decir que me gasté 16.000 millones de pesos. Pues. Y esto, 16.000 millones de pesos, es casi la mitad para primera vuelta presidencial. O sea, eso es mucho. Sí, entonces, eso es lo que yo pienso. Pero eso soy yo, seguramente, pues como mi ingenuidad. ¿Que alguien los compró? Los compró. Pero todo ese montón de votos. Exacto. Siempre. Y todos lo deben de hacer. De alguna u otra forma constriñen o intimidan al votante o le generan expectativas. ¿Sí? Incluso hay un par de autores, en este caso, pues como Daza y Francisco Gutiérrez, dicen, mire, el asunto, y mire, ellos lo dicen y siguen de largo. Pero a mí eso me quedó sonando mucho, pues sobre todo pues cuando estaba pues haciendo la tesis de doctorado. Entonces decía, mire, el asunto es que casi todos los candidatos tienen acceso a esas prácticas, es decir, lo pueden hacer. Y muchos lo hacen. Entonces, ellos lo que están ahí insinuando, pues ya después parafrasean, pero lo que están diciendo es, si todos hacemos trampa, todas esas trampas se bloquean entre sí. Si usted puede comprar, Tomás puede comprar, David puede comprar y Milton pueden comprar y más o menos pueden comprar los mismos números de votos, entonces los 50, los 47, se bloquean. Exacto. Entonces, eso es muy pelle de aceptar, sí, pero lo que ellos están tratando de argumentar es que es altamente competitiva la política en Colombia, que el problema de Colombia no es la competitividad, sino la violencia que hay alrededor de ella. Que esa exclusión que se genera, la exclusión es muy violenta. Entonces, pero ellos decían, competitiva, sí es. Bueno. Listo. Entonces, el artículo que estábamos viendo, el artículo 158, que es lo que nos está hablando sobre, ¿y qué más? El voto, ¿y cuál más? Los efectos del voto en blanco. Y el 259, voto programático. ¿Listo? El voto programático, por eso es que ahí es cuando nos dicen, no vote por el candidato, vote por el plan. ¿Cierto? Pues como una forma de decir que hay que ser más ilustrados del motivo del voto, superando pues esta emotividad. Pero bueno, listo. El 260, dale. Ahí, Lola, dale. Los ciudadanos eligen en forma directa presidente y vicepresidente de la República, senadores, representantes, gobernadores, diputados, alcaldes, concejales municipales, secretarios, miembros de las juntas legislativas locales que impartirán los miembros de la Asamblea Constituyente y las demás autoridades funcionarias privadas. Exacto. ¿Qué es lo que está diciendo este 260? Exacto. ¿Cuándo es elección directa o indirecta? ¿Por qué indirecta qué? ¿A un procurador es elección directa o indirecta?
Indirecta porque nosotros elegimos a Congreso y Congreso lo elige. ¿Sí? Cuando se convoque a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿No? Claro. Yo voté ahí. No, mentira, está muy chiquito. Pero, claro, Miguel, Tomás, claro. Lola. Señora. Para lo de la conformación, lo que pasa es que o sea, para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, ahí hubo una jugada sui generis, ¿cierto? Porque es que hubo intentos en el 78, en el 82, en el 86, y este ya fue el que... Porque el mecanismo que tenía la Constitución a su interior para modificar era muy restrictivo y no lo permitía. Y lo que lo permitió fue como ese asunto de la séptima papeleta, que fue posteriormente legitimado por el concepto que dio la Corte Suprema ahí en ese momento, que convocó, listo, pero si hubo elección tenían que ser personas que no estuvieran en el Congreso, eso fue como la negociación, que personas que no estuvieran en el Congreso recién elegido pudieran participar en la Asamblea Nacional Constituyente. Esa es una de las razones por las cuales se explica que pues digamos, como los políticos tradicionales no estuvieran en la Asamblea Nacional Constituyente, porque como ellos ya habían sido elegidos como congresistas y no podían estar acá, entonces quedaron excluidos. Y por eso también fue que los asambleístas no podían participar en la próxima conformación del Congreso. Eso fue como la negociación que se hizo, pero sí hubo. Tomás, Lola, perdón que me... Estas que están acá. La que estamos diciendo ahora, por ejemplo, del procurador o el defensor del pueblo, que lo eligen unos terceros, pero esos terceros están en representación del pueblo. Ah, mira, qué buena, pues qué buena. No, qué buen ejemplo. No, pues no qué buena práctica, sino qué buen ejemplo. Por ejemplo, en México aquí ya metieron ¿a quién? A los jueces. ¿Por qué? Porque, ajá, ellos quisieron. Pero el ministro también es indirecto entonces. Claro, porque es que el ministro, ¿quién lo escoge? El presidente. ¿Y él escoge a quién? A quien le dé la gana. Por eso es que incluso en Colombia no había ningún mecanismo, ahora lo que llamamos pues lo de moción de censura para el ministro, eso no existía, eso es una introducción, eso es una reforma constitucional. El ministro llegó allá y haga cosas. Y no había forma de controlar a un ministro. ¿Listo? Pero ese ejemplo pues está muy chévere, Lola. Pues que si el Senado es pues elegido, piensen ustedes todos los alcaldes o demás eligiendo al Senado. ¿Cierto? Exacto. Porque recuerden, en Colombia, ¿cuándo empezó el voto a alcaldes? En 1989, 88. O sea, eso es relativamente reciente. ¿Y gobernadores? 1991 con la Constitución. 92. Pues, o sea, la primera elección. Entonces, miren que son cosas que son relativamente recientes. Antes se elegía solamente para presidencia y consejos y después todas las autoridades iban eligiendo de abajo. ¿Cómo? Claro, eso es lo que había en ese momento, ¿cierto? Y 263. ¿Listo? Esto era lo que ya hemos visto. David, porfa. Para garantizar la equitativa representación de los partidos y movimientos políticos y ciudadanos, las comunidades de las corporaciones públicas se distribuirán mediante el sistema de cita repartidora entre las listas de candidatos que superen un mínimo de votos que no podrá ser inferior al 3% de los votos válidos para Senado de la República o al 50% del cociente electoral en el caso de las demás corporaciones, conforme lo establezcan la Constitución. Exacto, esto ya lo sabemos, son las dos formulitas de la otra vez, ¿sí o qué? Pero este hay que concordarlo con el 107.
El 107 que casi no es largo. Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos políticos y movimientos políticos y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse. En ningún caso se permitirá a los ciudadanos permanecer simultáneamente a más de 2 partidos o movimientos con personería jurídica. Los partidos, movimientos o organizaciones electorales deberán. ¿Cuál es una organización electoral? En este caso, en este contexto, los partidos, movimientos o las organizaciones electorales, ¿cuál es? Exacto. Muy bien. Deberán llevar el registro de los militantes afiliados de cada partido, los cuales podrán renunciar a los 6 meses. Vale. ¿Es una obligación estar afiliados a un partido en Colombia? No. Pero si estoy en uno, ¿puedo estar en otro? No. Exacto. Los partidos, provimientos o movimientos políticos, esto lo que quiere decir es que esto es un error del texto original, y grupos significativos ciudadanos deberán organizarse democráticamente y tendrán como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad, la paridad de género, siendo su deber de presentar y divulgar sus ideas y programas políticos. Vale. En caso de lo que tenemos, por ejemplo, ahora, para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por coalición, deberán celebrar consultas populares internas o interpartidistas, con la participación exclusiva de sus afiliados y militantes de cada partido o movimiento ciudadano, que podrán coincidir o no con las elecciones de corporaciones públicas. En Colombia, esto de las consultas han coincidido o no con las corporaciones públicas, las elecciones. Miren donde quedó Cepeda, ¿coincidió? No. La que quedó Paloma, coincidía con corporaciones públicas. Entonces tenemos ejemplos, pues hace 15 días, mientras que la de Cepeda fue el año pasado. ¿Sí? O cualquier otro mecanismo interno, incluido el consenso de acuerdo. En caso de que las consultas populares se aplicaran las normas sobre financiación y publicidad de campañas de acceso a medios de comunicación que rigen las elecciones. Pillen pues, quien participe en las consultas o en partido o en consultas interpartidistas debe acreditar una militancia mínimo de 6 meses de correspondencia a las organizaciones y no podrá inscribirse o participar en otro partido, movimiento, grupos significativos ciudadanos en ese mismo proceso electoral. El resultado de las consultas será obligatorio para todos los candidatos, partidos y movimientos. ¿Es claro eso? Vale. Tomás, ayúdame con este que no traje agua. Los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos deberán propiciar procesos de democratización interna y el fortalecimiento del régimen de bancadas, siguiendo mecanismos para elegir sus directivas, candidaturas por medios democráticos, que garanticen la participación, respetando la paridad de género, así como la inclusión de personas con discapacidad, las cuales serán garantizados de acuerdo con sus estatutos y plataformas programáticas. Vale. Elfi, porfa. Los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos deberán responder por toda violación y contravención a las normas que rigen su organización, democratización, funcionamiento y financiación, así como también por avalar candidatos elegidos en cargos o corporaciones públicas de elección popular, quienes hayan sido o fueren condenados por hechos cometidos antes o durante el ejercicio del cargo al cual se avaló mediante sentencia custodiada en Colombia o en el exterior, por delitos relacionados con la vinculación o grupo de avances legales y actividades del narcotráfico, delitos contra los mecanismos de participación democrática, de lesa humanidad o delitos en contra de la administración pública. Vale, perfecto. Miguel, porfa. Los partidos y movimientos políticos también responderán por avalar a candidatos no elegidos para cargos o corporaciones públicas de elección popular si estos hubieran sido o fueran condenados durante el periodo del cargo público al cual se candidatizó, mediante sentencia ejecutaría en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la implementación de programas ilegales y actividades de narcotráfico, cometidos con anterioridad a la expedición de la vacuna. Entonces, estamos viendo esto que hemos visto, ¿qué? Es la responsabilidad de quién sobre quién. Exacto.
Entonces miren que aquí es donde los partidos, ¿quién tiene vocación de permanencia? ¿Los partidos y los movimientos o los grupos significativos de ciudadanos? Exacto. Entonces si hay una cosa que no tiene vocación de permanencia, ¿sí o qué? ¿Cómo esa responsabilidad permanece o se diluye? Exacto. Y esa es una de las cosas que yo creo que tenemos serias dificultades ahora. Ahora, David, porfa, ahora sí ya venimos, tenemos ahorita y aquí lo de las sanciones. Las sanciones podrán consistir en multas, devolución de los recursos públicos percibidos mediante el esquema de reposición de votos hasta la cancelación de la personalidad jurídica. Cuando se trate de estas condenas a quienes fueron electos para cargos uninominales, el partido Movimiento para la Condenado no podrá presentar candidatos para las siguientes elecciones entre sus circunscripciones. Si faltan menos de 18 meses para las siguientes elecciones, no podrán presentar tercios, caso en el cual el nominador podría ligeramente presentar el retraso. Gracias. Lola. Gracias. También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos. ¿Qué pasó estos últimos 2 días aquí en Medellín? Ahí está, ahí está. ¿Listo? Quienes siendo miembros de una corporación pública decidan presentarse a la siguiente elección por un partido distinto, deberán renunciar a la curul y al partido o movimiento político al menos un año antes del primer día de inscripciones. En este caso, la curul será ocupada por el candidato que siga en el orden de elección del partido o movimiento al cual perteneció el miembro de la corporación pública, salvo que la renuncia provenga del corporado que resulte elegido en razón del estatuto de la oposición, caso en el cual deberá asumir el que tenga mejor derecho. ¿Listo? Por esto es lo que vemos que mucha gente empieza a renunciar un año antes, que es para que no lo quede inhabilitado. ¿Listo? Y ya, pues estos transitorios los dejamos así. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué vamos a acabar ya esto? Simplemente, por favor, tómenle una fotico a esto para que lean estos artículos. ¿Listo? Para que con esto empecemos el martes comentando solamente los artículos, ¿vale? Y ya, pues aquí viene el spoiler. El primero, que es lo que nos está diciendo, es sobre el voto. Lo segundo, que es lo que nos está diciendo, qué cargos son los que se pueden elegir. Perdón, qué cargos se pueden elegir, quiénes pueden ser elegidos, a quién yo puedo elegir, quiénes pueden ser elegidos, cómo se cuentan los votos y cuál es la responsabilidad. Listo. ¿Qué son los componentes de qué? Del sistema de partidos. Por estos artículos, perdón, del sistema electoral. Por eso estos artículos están relacionados con los votos. ¿Vale? Entonces, buen almuerzo y nos vemos.